Así es, seguimos haciendo el mostrador en Radio La Clave. Bueno, la franja lleva pocos días de emisión y ya hay polémica. Esto porque en el espacio de la UDI, la senadora Elena von Baer dice que en la convención se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país. Sin embargo, fue desmentida desde su sector. También en otra materia política están las diferencias en Nuevo Pacto Social, luego que la senadora Carolina Goich descartara apoyar el cuarto retiro desde los fondos de pensiones. Estas y otras noticias políticas impulsan nuestro panel, nuestro debate de cada martes a esta hora, cuando ya son las 9:08. Le damos la bienvenida a Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, y a Rodrigo Espinosa, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Muy buenos días a los dos. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy día no está Federico. Estoy aquí. Sí, aquí está a mi lado. Te iba a saludar en este instante. Hola, Marta Lago. Mucho Hola, gusto. Rodrigo Espinosa. No le damos vacaciones tan seguidas a Federico. No, sí, pero veo que se ha estado tomando algunos días libres. No, aquí está de vuelta. Ay, no seas así, Marta, de vez en cuando nomás. Oye, no, pero la verdad es que hoy día yo creo que... Mira, yo creo que este país está topando fondo. ¿Por qué, Marta? Esa es mi conclusión. Porque la verdad es que por todas partes las cosas están haciendo agua. Entonces tú ves las instituciones, tenemos a 2 ex generales de Carabineros presos por prisión preventiva, tenemos a PDI acusados de corrupción, tenemos al presidente de la República acusado de corrupción, tenemos no sé cuántos alcaldías acusadas de corrupción, y las que no están acusadas de corrupción, las nuevas, se han dedicado a contratar a los parientes. Entonces tú dices, bueno, a ver, perdón, ¿por dónde la cuestión está funcionando? Porque si tú dices, mira, aquí hay una renovación de la política y la gente que llegó es fantástica y mira lo bien que lo están haciendo, pero la verdad es que tampoco es así. Entonces hay por una parte una ilusión, esta cosa que la política se puede renovar de una manera mágica, donde llegan, ¿no es cierto?, los ángeles y se van los demonios. Claro, esperemos que los que llegan, ¿no es cierto?, son mejores que los que se van, y los que se van, a medida que van, digamos, pasando al retiro, van siendo acusados de algo. Entonces tú dices, bueno, eso está haciendo agua por todos lados. Y por otra parte tú tienes el proceso de campaña electoral, que no digamos que haya sido muy normal. O sea, tenemos estos candidatos que se tuvieron que bajar, uno porque presentó firmas de un notario muerto, el otro porque no se ha bajado, pero de facto está fuera. O sea, ya quedan 25 días para la elección y el señor todavía no se apersona en territorio chileno, etcétera, etcétera. Entonces, además de eso, tú dices, mira, aquí hay un espacio de franja electoral donde se supone que uno tiene que presentar las ideas, y te encuentras con estas cosas como las afirmaciones de la Elena von Baer, pero yo diría no solo las afirmaciones de la Elena von Baer, porque cuando tú ves, hay una serie de ataques que se producen en la franja, en que uno dice, bueno, ya, a ver, el Estado está proporcionando un espacio para que la gente compita electoralmente, y en ese espacio ahora hay una campaña sucia. Eso no había sucedido antes, es la primera vez que sucede, por lo menos que yo recuerde, ¿no es cierto?, de las 7 elecciones anteriores, que en la franja se produce campaña sucia. Ahora, esta campaña está más que sucia, porque ya, digamos, los instrumentos que se han usado para atacar al contrincante no han tenido límite, ¿ya? Entonces, me parece que por todos lados la cosa está yendo de mejor a peor en vez de al revés. Oye, Marta Lago, hoy día amaneciste bastante negativa, ¿eh? ¿Tú, Rodrigo Espinosa, estás de acuerdo con esta visión de Marta Lago? ¿O la ratificas o la complementas o complejizas por otro lado? ¿O tienes alguna mirada un poco más positiva? Sí, desde que estamos, hace algunos años ya en caída libre, yo eso suscribo totalmente, que estamos en caída libre. Lo que sí me llamó bastante la atención, sobre todo por parte de la franja electoral de la UDI, bueno, nada nuevo en todo caso el tema de la fake news en esta franja, eso lo veníamos viendo principalmente desde la franja del apruebo y el rechazo, pero ya en la franja de parlamentarias y presidenciales creo que se excedieron completamente, es decir, la franja sobre todo de la Elena von Baer parecía más bien una franja de rechazo al plebiscito de salida, que una claro, como su desahogo individual. Totalmente de acuerdo, sí, exactamente. Es una franja de plebiscito de salida. Oye, claro, entonces parece... Sí, dale, Rodrigo, dale.
Sí, es que parece en realidad una campaña del terror a lo que va a ser la nueva Constitución. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué candidatos al Congreso se están metiendo con el proceso constituyente? O sea, hagan campaña para el cargo al que están postulando. O sea, es mi primera reacción con todo lo que está pasando con la franja electoral. Me parece una franja que ni siquiera apunta efectivamente al cargo que las personas que están postulando, ¿cierto?, quieren llegar hacia. Entonces, me parece más bien que aquí están adelantando la campaña del plebiscito de salida nomás, y eso me parece terrible, porque al final de cuentas el poco de esperanza que hay por parte de la gente está en el proceso constituyente. Mira, yo pienso que tiene una razón electoral, porque están tratando de cosechar al voto duro del rechazo al plebiscito, es decir, a la nueva Constitución, y gente que está un poquito descontenta con el trabajo de la constituyente. Esa gente existe, están tratando de reclutar ese voto de forma, como una red de arrastre, ¿no? Pienso que hay una razón electoral, ¿o no? Pero apenas menos de 2 millones de votantes, entonces tampoco hace sentido numérico, porque si los votantes del rechazo fueran 4 millones, te creo, pero los votantes del rechazo fueron menos de 2 millones, entonces, porque tenemos que recordar que la elección de mayo tuvo solamente, la elección de ¿cómo se llama esto? De la prueba y el rechazo. De plebiscito, tuvo 50% de participación electoral, ellos sacaron el 20%. Es decir, pero quizás han sacado la cuenta que esos votitos les sirven para salir diputado o senador. Pero de todas maneras es muy estrecho no poder poner tus propias propuestas a la vista y tener que ir a decir además contenidos que no son reales, y el resto ya se ha desmentido esa información. Entonces no es solo hacer foco, como decía Rodrigo, en la convención, cuando tu misión es otra. Están tratando de incrementar la cantidad de gente que vaya a votar rechazo. Eso es lo que están tratando de hacer, asustar a la gente para que no el 20% vote rechazo, sino el 50% vote rechazo. Y yo creo que eso no va a suceder, es decir, me parece que con eso enlodan la política actual y profundizan la crisis. Y perdonen que yo diga una cosa, o sea, yo creo que esta elección se está pareciendo cada día más a la elección de plebiscito del 88. O sea, esta elección ya está rápidamente dejando de ser una elección presidencial y pasa a ser un plebiscito sobre el futuro. Es decir, ¿qué queremos? ¿Queremos cambio o queremos quedarnos donde estamos? En definitiva pasa a ser eso. Y los que van a sufrir ahí van a ser la elección parlamentaria. Porque evidentemente si el mensaje es blanco o negro, bueno, elegir al diputado y al senador nunca es blanco o negro. Tú no puedes reducir la elección de la Cámara y la elección del Senado al blanco y al negro, porque es exactamente lo contrario. Ahí está la diversidad misma. Entonces, esa elección se subsume, se desaparece. Nosotros recorrimos con una colega el domingo las ferias del sur de Santiago, y aquí no existe la elección presidencial, tampoco existe la elección parlamentaria. Entonces el elector está con poca información, muy alejado de la política, totalmente despolitizado, y con una elección dicotomizada entre las 4 manzanas de Santiago, que viene siendo más o menos el 30% del electorado. O sea, tú sigues con ese pulso de la sensación de que va a ser muy poca la gente que se va a parar a votar el 21 de noviembre. Si seguimos polarizando esto, transformándolo en un plebiscito, bueno, yo creo que la elección parlamentaria queda muy castigada, y también va a quedar castigado el votante, que no va a entender qué diablo está pasando. O sea, ¿es elección presidencial o es un plebiscito sobre el futuro? Como dice Rodrigo, ¿no es cierto? O sea, aquí se está en el fondo adelantando el plebiscito de salida, en términos de opciones, ¿no es cierto? ¿El caos o el orden? Ya, que es lo mismo que planteó Pinochet en el año 88. Entonces, esta elección se parece demasiado. Se está pareciendo en esas características demasiado al plebiscito del 88. Complicado. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Rodrigo Espinosa, o algo que agregar sobre eso? O sea, más que nada en cuanto al contenido de lo que está plasmando la derecha, yo creo que se están jugando las últimas fichas. O sea, yo creo que hay mucho pánico a que se repita el escenario de la elección de mayo, aunque acá la salvedad hay que reconocer de que quienes se restaron de votar en la elección de mayo fueron los adultos mayores, al menos esos fueron los datos que mostraron el CERVEL de perfiles de votantes de la mega elección, y tal vez por ahí podría la derecha capitalizar un poco más, pero no olvidemos que están en su peor momento histórico, y a mí me parece que lo que están tratando de salvar, además del plebiscito salida, tiene que ver también con tener el piso mínimo para tener poder de veto en el Congreso, ya que si pierden ese poder ya no van a tener ningún espacio político, digamos, institucional, real,
de tratar de agarrarse para tratar de mantener el status quo. Así que yo creo que aquí están apelando simplemente un factor emocional para tratar de activar votantes, pero desde el punto de vista numérico yo creo que al menos la parlamentaria, ante todo este caos, digamos, de información, se ha perdido bastante visibilidad y no veo incentivos por parte de las candidaturas a mostrar lo que implica una elección parlamentaria, pero están apelando simplemente a la emocionalidad, pero de propuestas, de programas parlamentarios, nada. Entonces, solamente emocionalidad y no vemos nada de racionalidad, sí, digamos. ¿cómo les parece a usted, en esta pasada? Rodrigo y Marta, cómo les parece a usted que este desfonde de la candidatura de Sichel va a pegar en las parlamentarias de la derecha y en la presidencial? Si realmente va a favorecer a Kast o va a favorecer más a Yanna Proboste. ¿Cómo lo ven ustedes este desfonde de la candidatura de Sichel? El 17% de los chilenos, tanto en la encuesta CEP como en la encuesta Latinobarómetro nuestra de Chile, dicen que prefieren un régimen autoritario a uno democrático. Ese es el capital electoral de Kast. ¿Qué porcentaje? 17. Ya. Del total del electorado. Ahora, como vota la mitad, es la mitad, o sea, hay que aplicar la mitad a todo aquí, ¿no es cierto? Bueno, pero supongamos que es un 10%, que son 1,5 millones de votos, ¿ya? A ver, ese es el capital electoral que Kast podría activar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay ahí una actitud, unos valores autoritarios que son captables, son activables. Ahora, hasta el momento no hay ningún candidato desde el año 2012 que haya mostrado la capacidad de activar votos, salvo la primaria de Boric. ¿No es cierto? Bueno, entonces este ambiente que se ha generado en redes y en algunos medios de comunicación de que Kast estaría yéndole tan bien, ¿tú piensas que es una operación comunicacional y no es verdad? No, yo creo que Kast va a aumentar, o sea, la derecha dura nunca va a haber tenido tantos votos como los va a tener Kast, pero yo creo que ese voto va a ser como el de Büchi. ¿Te acuerdas de la elección de Büchi el año 89? Sí. ¿No es cierto? Donde votó la derecha dura, que era la derecha pinochetista, y él sacó el 26% de los votos. Entonces, sí, hay un capital electoral, eso es lo que estoy diciendo. Hay un capital electoral contundente, es una mayoría grande, pero es una minoría. Es una minoría grande, pero es una minoría. Entonces, lo que dice Rodrigo tiene toda la razón, porque aquí lo que va a suceder es que la derecha se va a reagrupar en su dureza, ¿ya?, en torno a Kast. Y Kast va a sacar una cantidad desproporcionada de votos de extrema derecha, que pueden llegar a 2 millones de votos en una segunda vuelta, no sé. ¿Capaces de pasar a segunda vuelta o pasaría Yanna Proboste de acuerdo a tu impresión? Yo creo que eso todavía no está claro, porque ¿qué es lo que pasa? ¿A quién favorece el desfonde de Sichel en el fondo? Esa es la pregunta. Ese es el punto, es que ese cálculo, esa pregunta ya no es válida. Ya. ¿Sabes por qué? Porque resulta que esa gente se va para la casa. Fue lo que pasó con la elección vota, esa gente mucha no vota. Se va para la casa y no vota. Ya. Entonces, aquí no se trata de que la persona cambie su voto. Dice, me cambio de candidato. Sí, hay siempre un porcentaje chiquito que se cambia de candidato, que son los más educados, los más sofisticados, los más informados. Pero el grueso del electorado se vuelve para la casa. Entonces, la pregunta es, la Yanna Proboste, para poder aumentar su capital electoral, tiene que correrse hacia el centro. Y eso no lo ha hecho todavía. Entonces, si ella no se corre hacia el centro, tiene todavía 3 semanas, no es mucho, pero en fin. Pero en esta líquida política en la que estamos es bastante también, si todo cambia. O sea, hace un mes atrás estábamos hablando de un Sichel que está mucho más elevado como está hoy día. Sí, pero fíjate que yo creo que la política no está líquida como la derecha quiere decir. A la derecha le conviene decir que la política está líquida, porque entonces significa que a lo mejor puede pasar algo mágico en la elección y no sucede lo que todo el mundo sabe que va a suceder. Entonces, cuando dicen, mira, no tenemos idea, no, yo no creo que no tengamos idea. Aquí tenemos un candidato que puntea, que se llama Gabriel Boric, ¿ya? Yo no creo que esté punteando Kast por ningún motivo, o sea, eso creo que es un error de medición nomás. ¿Error o operación comunicacional? Las dos cosas pueden ser, ¿no es cierto? O puede ser una combinación, pero yo creo más bien que es un error de medición. Entonces, si tú tienes un candidato que va punteando y que va a pasar de todas maneras a segunda vuelta, y tienes una derecha absolutamente deprimida que sacó 20% hace menos de un año, hace exactamente un año, bueno, es cosa de sumar 2 más 2. ¿De dónde va a sacar la derecha más votos?
Entonces, el voto de la Yasna, que podría ser, ¿no es cierto?, si se corriera un poco más hacia el centro, podría captar una parte del voto. ¿Cuál es el voto que podría captar la Yasna? El voto de, ¿cómo se llama esto? El que perdió la elección de RN. De Desbordes, Mario Desbordes. Desbordes. Es un voto de centro, democrático, no pinochetista, más liberal, etcétera. Partidario del apruebo. Partidario del apruebo, te fijas, ese voto es captable. Y ahí pueden haber fácilmente unos 500.000 votos, ¿no es cierto? Entonces, esos electorados que pueden ser activados por una candidata como la Yasna Proboste todavía no han sido activados. Ahora, también es muy posible que cuando las encuestas, digamos, se hacen de cierta manera, tú no logres captar al tercero. Pasó con la Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, que nadie logró captar cuántos votos tenía la Beatriz Sánchez, porque era lo que ya los gringos llaman el underdog, es decir, es el candidato por el cual nadie da un peso. Entonces, el candidato por el cual nadie da un peso tiene la mayor probabilidad de traer sorpresas que el candidato por el cual todos están mirando, porque hay menos información, porque hay menos, profundidad en el análisis, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esta cosa de decir que la elección está completamente líquida es una falacia que le conviene a la derecha. No es lo que dicen los números. Los números dicen, el titular de la segunda que decía 65% de los chilenos todavía no tienen candidato, es una mentira del tamaño de la catedral, porque el 50% de los chilenos no votan, entonces te queda el 15% nomás. ¿Te fijas? Entonces, aquí no hay más indecisos que en una elección normal. Lo que pasa es que hay mucha gente desinformada más que en una elección formal, normal. Y por eso que esto es grave, porque esta elección es más importante que las anteriores y hay menos información que las anteriores. Y francamente, yo te digo, yo veo la franja todos los días y te digo que hay veces que no sé quién está hablando, de dónde, de qué partido, de qué lado. ¿Dónde no se sé. ubica cada candidato? Claro, son las 9:24. Recordamos que estamos conversando con Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile. Rodrigo Espinosa, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. ¿Qué te parece a ti? ¿Te da la misma sensación que a Marta, Rodrigo Espinosa? Me voy a referir me voy a referir particularmente a Yasna Proboste, porque creo que lo de Kast hay un clima un tanto artificioso demasiado a su favor, pensando en su candidatura. Yo el matiz que quería poner sí sobre lo de Proboste es que hay un factor que aquí le juega un poco en contra con correrse hacia el centro, que tiene que ver con las otras candidaturas, y en este caso me estoy refiriendo a la de Marco Enríquez Ominami, que si bien tal vez no tenga un caudal electoral tan poderoso como fue en la elección de 2009, es una candidatura de centro donde ahí se podrían disputar el espacio. Entonces yo creo que, tal como lo suscribe Marta en ese sentido, Proboste tiene que intensificar todo lo que tiene que ver con la campaña de activación de votos de centro, es decir, qué contenidos va a abordar. Y yo creo que ahí Proboste se la tiene que jugar también con una agenda, creo yo, más liberal en el sentido valórico, es decir, ya tomar más posición sobre temas como el aborto, ponerse dura y tratar de, incentivar a que la democracia cristiana, su bancada, tome una posición frente al tema cuarto retiro. O sea, yo creo que tiene que jugársela más con ciertos temas, porque ahí tenemos un MEO que si bien difícilmente obviamente pasa segunda vuelta, tiene un nicho, aunque sea de pocos votos, pero es un bolsón de votos de centro que los tiene prácticamente asegurados, porque MEO tiene sus seguidores. Pero fíjate que yo no sé, Rodrigo, porque a mí me parece que cuando la elección se polariza, al punto que se está polarizando esta entre Boric y Kast, anula al resto de los candidatos, es decir, los invisibiliza. Y la Yasna Proboste es la única que aparece con alguna posibilidad, ¿no es cierto?, de poder competir con Kast. Entonces el resto de los candidatos quedan desaparecidos. Y eso yo creo que va a perjudicar a Marco Enríquez Ominami, porque en una elección competitiva normal, que no se transforma en ángeles y demonios, tú tienes posibilidad de mostrar las distintas opciones de una manera un poquitito menos, o sea, más horizontal. En esta, aquí existen dos candidatos y el resto no existe. Y eso perjudica, ¿no es cierto?, la posibilidad de MEO de recoger su 5%. Ahora, efectivamente, si MEO recoge el 6%, la Yasna no tiene ninguna posibilidad de llegar a segunda vuelta. ¿Te fijas? Exacto, porque en el fondo es el mismo electorado. Es ¿Sí? el mismo electorado. Entonces, si el 6% serán, 5% son 700.000 votos, son 500.000 votos, ¿te fijas?
si eso sucede. Medo sacó en la primera elección que tuvo en el año 2009, sacó 900.000 votos, que era en ese entonces el 20%, que era una tonelada. Hoy día no va a sacar esa cantidad. Y el otro tema que tiene que ver con esto, y que yo creo que también afecta, es el voto del Partido Comunista. El Partido Comunista, que se elevó a los cielos con la candidatura de Jadwe, pensando que llegaban a la moneda y que iban a hacer gobierno, yo creo que ha perdido mucho con esta dicotomización, ¿no es cierto?, de la campaña, porque perjudica el voto de los parlamentarios. El Partido Comunista puede tener 9% de los votos como en la elección de concejales o 5% como en la elección de constituyentes. Yo creo que ahora se está acercando más al 5 que al 9. ¿Por qué? Porque la elección de los parlamentarios está disminuida, está en segundo lugar, está desinformada. Entonces, claro, el voto comunista es un voto más leal, más activo y qué sé yo, pero el voto que va a necesitar el Partido Comunista para sacar más parlamentarios no es el militante, sino que es el simpatizante nuevo. Y ese simpatizante nuevo no está siendo activado porque no hay información sobre la elección. Entonces te fijas que tiene un montón de aristas, de consecuencias que no estamos viendo en particular, y que yo creo que están sucediendo. Y que a nivel parlamentario, para que focalicemos un poco más ahí, ¿qué vislumbran ustedes? ¿Un parlamento más fragmentado o un parlamento más inclinado a un sector específico, Frente Amplio, bloque más de centro-izquierda? ¿Qué se puede vislumbrar? ¿Es asimilable lo que pasó en la votación rechazo-apruebo o nada que ver? No sé, mira, yo por lo menos creo que la derecha tiene 72 diputados ahora, con suerte llega a los 40, 45 en esta elección. Así de radical la baja, apuestas. Claro, después yo creo que el Frente Amplio, la Prueba de Dignidad va a duplicar, o sea, va a llegar a los 40, ¿te fijas? O sea, por un lado bajan, el otro lado sube, o sea, tendría que llegar a los 40, porque si no, no hace ningún sentido. Y por otra parte, la ex concertación, que ahora nadie sabe cómo se llama, yo todavía no me aprendo los nombres. Nuevo Pacto Social. Sí, apuesto. A mí me ha costado mucho. Me pueden retar si me equivoco, pero voy por ahí. Uno de los grandes errores que han cometido en la comunicación de la política, cambiarle los nombres a todas las coaliciones, porque eso confunde y lo que hace es desinformar. Pero en fin. Desinforma y genera muy poca identidad, o sea, nadie sabe con quién identificarse. Claro, la ex concertación yo creo que va a sacar unos 40. Entonces lo más probable es que tengamos 3 bloques grandes, muy parejos y ninguno mayoritario. Lo que no es malo, fíjate. Ahora, claro, es difícil gobernar, pero no cabe la menor duda que si Boric gana la presidencia va a tener que gobernar con la ex concertación y sus 40 votos. ¿Te fijas? Entonces, cuando dicen, mira, es que el Partido Comunista se va a comer al Frente Amplio, bueno, pero si el Partido Comunista con suerte va a llegar a 10 diputados, o sea, pero decir, con suerte, ¿no? Regalado va a llegar a 10 entusiasmo, dices tú. Claro, entonces aquí, en la política las cosas se miden por la cantidad de poder que tú tienes, y la cantidad de poder se traduce en votos en el Parlamento. ¿No? Aquí la cuestión no hay que sacar ninguna regla para saber qué es lo que pasa ahí. Entonces, claro, hay todo este mito, ¿no es cierto?, del excesivo poder del Partido Comunista, de que ellos van a determinar cosas. Bueno, van a determinar cosas en la medida que saquen votos y que tengan diputados y senadores. Con suerte sale un senador. Ahora, la elección senatorial de la región metropolitana es una aberración política gigante, porque en el fondo, con 5,9 millones de habitantes, de votantes, son 5 elecciones presidenciales esas. Es decir, el elector, el candidato que va de candidato por la región metropolitana, tiene que tener un despliegue equivalente a una elección presidencial que abarque 5,9 millones de votos. Entonces, ahí no solo no hay experiencia en el sistema político, sino que pesca a los partidos políticos en su peor momento, tanto territorialmente como organizativamente, como financieramente, y pesca, ¿no es cierto?, a unos señores que no saben de política. Si tú miras la lista, los 54 personas que son candidatos son todos nuevos, con la excepción, raras excepciones. Osandón es una, ¿no es cierto? Ahora, incluso Mañalich es nuevo para la política. Él puede ser un ministro, pero no sabe nada de elecciones porque nunca ha competido. Entonces, te encuentras en una situación en la cual
yo no sé qué va a pasar en la elección parlamentaria de la región metropolitana en términos de senadores, ¿te fijas? ¿Y cuál es la posibilidad de que Leyer llegue a salir? Por arte de magia tendría que ser, porque la verdad es que a estas alturas estamos a 25 días y yo recorrí todo el sur de Santiago el domingo y no había nada, la gente no sabía nada. Entramos a las ferias, conversamos con los caseros, nada. Poco y nada de información. Rodrigo Espinosa, palabras al cierre porque ya son las 9:32. El próximo martes tenemos panel XL, se los prometo. Sí, no, está bien. No, yo creo que efectivamente vamos a los 3 bloques, pero con una derecha disminuida en comparación a lo que tenemos hoy en día. Tal vez no al nivel de la mega elección de mayo, pero sí con un poder de veto significativamente disminuido. Y yo creo sí con una bancada de independientes. Yo creo que aquí vamos a tener un poquito más de independientes que en el Congreso actual. Y efectivamente, independiente quien gane la presidencial, sobre todo en este caso quien parece ser favorito de Gabriel Boric, va a tener que necesitar el apoyo también de la concertación. Y por eso mismo yo creo que él ha sabido de eso desde que ganó la primaria, es decir, siempre ha sentado un tono dialogante. O sea, no sé si se acuerdan del llamado Sopaipilla Gate, ¿verdad? De donde estuvo ahí con Narváez. Hay gente del Partido Socialista que ya está apoyando formalmente su campaña, sobre todo la cara visible principal en ese sentido es Maya Fernández. Y yo creo que la convención por parte de ese bloque opositor ha logrado sentar bases para el diálogo de contenidos para la nueva Constitución, y yo soy en ese sentido bastante optimista de que se pueda replicar esa experiencia en el nuevo Congreso. Así que dejémoslo ahí. Oye, a mí me gustaría, no nos queda tiempo, pero oye, yo estoy de acuerdo con Rodrigo, esta cosa está mal, oye. Tienes que conseguirte a alguien que esté en desacuerdo con nosotros. No. Vamos a tener que abrir el panel XL e invitar a nuevos panelistas. Alguien que no esté de acuerdo. Oye, pero yo les voy a dejar un tema planteado para el panel de la próxima semana XL. Y respecto de del mejoramiento de la política, porque al escucharlo, sobre todo a Marta Lagos, al inicio de su intervención, uno queda muy preocupado. Te quedaste deprimido, claro, tú que eres tan optimista, no, más Federico. que, claro, preocupado porque la política está en un momento muy bajo, mucha corrupción evidente, las instituciones muy débiles, entonces, las han, saboteado las instituciones de distintos actores. Entonces, me gustaría que partamos, si es posible, la próxima semana con unas breves palabras sobre cómo mejorar las instituciones como vías para mejorar la política, porque hay que tratar de decir, no solamente que llegue sangre nueva, ¿no?, a las distintas instituciones y con la esperanza de que lo hagan mejor, pero hay un tema institucional detrás. Para que la política funcione y la democracia funcione, tiene que haber instituciones sólidas, sanas. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta que dejo planteada, Marta Lagos, Rodrigo Espinosa. Bueno, dejamos planteada entonces esa pregunta para reflexionar, interesante, y también recordarles que este sábado CERVEL va a dar a conocer la nómina de vocales de mesa para las elecciones de noviembre, y también en cervel.cl pueden leer ahí quién es candidato por su sector. Me parece importante informarnos, como dice Marta, hay muy poca información a la vista. Ahí en cervel.cl uno puede hacer el ejercicio que es importante de ir viendo quiénes son los candidatos por cada distrito. Muchas gracias como siempre a cada uno, que tengan una buena mañana de martes. Igualmente, muy buenos días, ha sido un placer como siempre. Gracias, buenos días Marta Lagos, buenos días Rodrigo Espinosa. Hasta luego. Y bueno, ya son las 9:36 y antes de hacer la última pausa de esta mañana, contarles que en Copeuch ya son 1 millón de socios y socias con acceso a una atención personalizada y a productos financieros en un solo clic en copeuch.cl. Por eso todos pueden ser socios, y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te va bien con tu remanente. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más aquí a la 92.9.